Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro séptimo día, día 7 de nuestro calendario de Adviento, donde estamos tejiendo adornitos todos los días de Navidad para nuestro árbol o para decoraciones en la casa. Acá te dejo la lista de reproducción donde ya hemos tejido muchas otras cositas para que las continúes o te adelantes si no lo has hecho. Acá vamos a estar tejiendo en este video una esfera de Navidad. Las esferas de Navidad anteriormente eran solo de un solo color, por ejemplo las doradas, y ellas simbolizaban la riqueza, la prosperidad, el éxito. Pero en este tiempo las esferas de Navidad no solamente simbolizan eso, sino también los dones que Dios ha dado a los hombres. Se dice que simbolizan la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el consejo, la piedad, bueno, todos los dones que el Señor, que Dios nos ha dado. Así que es muy hermoso llenar nuestro árbol de todas las esferas que podamos. Este es un diseño que he tejido exclusivamente para el calendario. Y vamos a tejerlo con hilo blanco, hilo verde, hilo rojo y un verde un poco más claro para hacer dos franjas y un tono gris. Vamos a estar tejiéndolo y necesitamos relleno también para rellenar nuestra esferita. Así que arranquemos con este día número 7 y no te pierdas todos los días del calendario de Adviento. Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que todos los días no te pierdas de estos pequeños tejidos que estamos realizando para las fiestas navideñas. Arranquemos. Bueno, mis chicas y mis chicos, vamos a comenzar nuestra esfera primero con el hilo rojo. Vamos a comenzar con un anillo mágico, y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico y vamos a comenzar la ronda número 2. En la ronda número 2 vamos a trabajar aumento en todos los 6 puntos. Vamos a hacer 6 aumentos. 3, 4, 5 y 6. Y comenzamos la ronda número 3. En esta ronda 2 nos han quedado 12 puntos. En la ronda 3 trabajaremos primero un aumento y luego hacemos un punto solo. Vamos a hacer ese patrón por toda la ronda. Primero un aumento y luego un punto solo. Un aumento, un punto solo. Un aumento, un punto. Cuando termines esta ronda te van a quedar en total 18 puntos. Pasamos a la ronda número 4. En la ronda 4 vamos a trabajar el patrón de aumento y 2 puntos. 1 y 2. Aumento y 2 puntos. 1 y 2. Vamos a repetir así hasta terminar la ronda. Cuando termines toda la ronda te quedarán 24 puntos. Cortamos el hilo rojo y cerramos la última parte del último punto, lo cerramos con el hilo blanco. Y vamos a comenzar la ronda número 5. En la ronda 5 vamos a trabajar escondiendo estas hebras y vamos a trabajar el patrón de 3 puntos. 1, 2, 3 y un aumento. Este va a ser el patrón para esta ronda. 3 puntos, 1, 2, 3 y aumento.
Al terminar te van a quedar 30 puntos en total. La siguiente ronda, que sería la ronda número 6, vas a trabajar 4 puntos y un aumento como patrón. Lo repites toda la ronda y en la ronda 6 te quedarán 36 puntos. Al terminar la ronda número 6, comenzaremos terminando el último punto con verde la ronda número 7. En la ronda 7 vamos a trabajar 5 puntos y un aumento. Voy a dejar el blanco a un costado porque lo voy a utilizar en la siguiente ronda. Entonces voy a esconder el hilo verde trabajando 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y así voy a ir repitiendo toda la ronda. 5 puntos. Y un aumento. Cuando terminemos te quedarán en total 42 puntos. Y cambiamos a hilo blanco. En la ronda número 8 vamos a trabajar el patrón de 6 puntos y un aumento con el hilo blanco. Trabajaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Así vamos a repetir por toda la ronda y vamos a tener 48 puntos. Las rondas siguientes las vamos a trabajar de esos mismos 48 puntos. No vamos a hacer más aumentos. Vamos a trabajar esta ronda número 8 de blanco y trabajaremos una de verde, pero un verde más clarito. Al terminar la ronda número 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a terminar el último punto blanco con un verde más claro o el mismo verde que trabajaste ahorita, no pasa nada, o un tonito que quieras colocar. Y vamos a realizar, voy a dejar la hebra blanca a un lado porque ahorita la vamos a usar en la siguiente ronda. Y vamos a trabajar puntos deslizados por toda la ronda. Vamos a realizar tomando todo el punto como normalmente lo hacemos, puntos deslizados por toda nuestra ronda. De esta forma, trata de no hacer los puntos deslizados tan apretados para que no se nos desfigure o nos quede rara nuestra esfera. Vamos a suponer que yo ya di toda la vuelta y he terminado. Y aquí cuando termine subimos el hilo blanco que dejamos en espera y vamos a trabajar la ronda número 9 tomando la primera hebra de nuestro punto blanco, el que se ve detrás de los puntos deslizados verdes, el punto blanco que tenemos en la ronda 8, vamos a tomar solo la hebra delantera de ese punto blanco y vamos a trabajar desde ahí la ronda 9. En la ronda 9 vamos a hacer solamente, miren así, solamente los mismos 48 puntos que ya tenemos. Recuerda que desde acá, desde la ronda 9 hasta la ronda número 16, trabajaremos 8 rondas de punto sobre punto de los mismos 48 que ya tenemos. Y las vamos a hacer las 8 rondas de hilo blanco. Mire, así vamos a trabajar toda la ronda. ¿Listo? Y de ahí en adelante pues ya trabajemos las rondas normales de punto sobre punto, 8 rondas hasta la ronda 16 con hilo blanco. Ya avancé hasta la ronda número 16, 8 rondas de hilo blanco. Voy a comenzar la ronda 17, pero antes de hacer la ronda 17 voy a realizar puntos deslizados como hicimos aquí antes de comenzar las rondas blancas.
voy a trabajar puntos deslizados de ese mismo verde claro, igual como hicimos abajo. Vamos a hacer un espejo de eso para que nos quede la misma figura. Entonces vamos a trabajar, voy a dejar el hilo blanco a un lado porque ahora lo voy a usar y voy a comenzar a realizar puntos deslizados por todo alrededor. De aquí en adelante, desde la ronda 17, vamos a comenzar las disminuciones para ir cerrando nuestra esfera. Entonces debemos ir rellenando. Voy a darles las indicaciones y los colores para que la terminemos. Vamos a suponer que ya di todo alrededor de nuestros puntos deslizados. La ronda 17 vamos a trabajarla tomando la hebra delantera de nuestro punto blanco, como lo hicimos abajo. Y en esa hebra delantera con hilo blanco, la ronda 17 la voy a trabajar realizando 6 puntos y una disminución. 6 puntos, una disminución por toda la ronda. Y en esa ronda 17 me quedarán 42 puntos. En la ronda 18 cambiamos de hilo y no vamos a hacer esta ronda de hilo verde como lo tenemos acá, sino que intercambiamos esto de rojo y esta parte final de verde, acá arriba. Vamos a hacer con hilo rojo la ronda 18, donde vamos a trabajar 5 puntos y una disminución. En la ronda 18 nos quedarán 36 puntos. En la ronda 19 vamos a hacerlo con hilo blanco. La ronda 19 y la ronda 20 con hilo blanco, como hicimos acá, 2 rondas de hilo blanco. Y la 19 trabajaremos el patrón de 4 puntos, una disminución, y nos quedarán 30 puntos al finalizar. Y la ronda 20, que también de hilo blanco, vamos a trabajar el patrón de 3 puntos, una disminución, y nos quedarán al finalizar 24 puntos. Pasamos a la parte que acá tenemos en rojo y acá la vamos a hacer en verde. Esa parte verde, pasamos a hilo verde en la ronda 21 y en la ronda 21 trabajaremos 2 puntos, una disminución con verde y nos quedarán 18 puntos. La ronda 22 trabajaremos un punto, una disminución y nos quedarán 12 puntos allí. Y ya la ronda 23 es cerrar nuestra esfera con disminución en todos los puntos y te van a quedar 6 puntos. Terminamos esas 3 rondas con hilo verde, el verde oscurito. Y les voy a mostrar cómo nos va a quedar y les voy a mostrar con ustedes bordamos los copos de nieve aquí en la parte blanca. Así ha quedado ya nuestra esfera hasta terminar. Cerré ya y dejé una hebrita para con la aguja lanera poder cerrar este agujero. Y esta es la parte de abajo, pero puedes hacer al contrario, puedes dejar la parte de abajo hacia arriba y esta hacia abajo como lo desees. Vamos a realizar la pieza que va en la parte de arriba para poder colgar nuestra esfera simulando esa piecita que va acá y vamos a hacerla totalmente aparte y luego la cosemos. Yo voy a hacer esta pieza con hilo gris, un tono plata, y vamos a realizar dentro de un anillo mágico 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Luego cerramos nuestro anillo mágico y en la ronda 2 vamos a hacer aumento en los 4 puntos. Vamos a hacer 4 aumentos. Uno, 2, 3 y 4. Cerramos tomando solo la hebra trasera y vamos a trabajar la ronda 3
estos mismos 8 puntos que ya tenemos, pero tomando solo la hebra trasera de los puntos. Trabajaremos una y 2 rondas, la segunda ya tomando todo nuestro punto. Nos ha quedado así nuestra pieza y esta es la que vamos a coser en la parte de arriba de nuestra esfera. Y de aquí arriba del anillo mágico vamos a sacar una hebra. Yo tengo esta que nos quedó el anillo mágico. Al cerrarla la voy a sacar para arriba, le hago un nudito y nos queda la argolla para colgar. Voy a mostrarles cómo vamos a hacer el bordado en esta parte blanca de nuestros copos de nieve. Bueno, mis chicas, voy a mostrarles cómo vamos a hacer el copo de nieve. Ya llevo aquí 2 copos de nieve y voy a realizar este con ustedes. Vamos a dejar 4 puntos de separación entre cada copo. Terminé este y dejo 1, 2, 3, 4 puntos. Y la primera línea horizontal que vamos a hacer, la vamos a hacer en todo el centro de las 8 rondas blancas que tenemos. Contamos 1, 2, 3, 4 y encima de la ronda 4 de las 8 realizamos la primera horizontal. Vamos a abarcar 8 puntos horizontalmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuando termina el punto 8, ahí introducimos la aguja. Primero vamos a hacer la marcación de los puntos y luego sí trabajaremos lo que es las puntitas en el extremo. Ya cuando introducimos los 8 puntos aquí para hacer la línea horizontal, vamos a contar 3 rondas hacia arriba y de forma diagonal vamos a sacar la aguja sobre la tercera ronda hacia arriba. De esta forma, y vamos ahora a pasarla hacia abajo 1, 2, 3 rondas debajo de la horizontal que acabamos de hacer, también de forma diagonal, y la saco más adelante en la misma ronda para hacer la otra línea. Pueden realizar este proceso utilizando el YouTube de forma cambiando la velocidad del video de forma más lenta si lo creen necesario. Cuando ya tengo la marcación de las 1, 2, 3 líneas, la X y la horizontal, vamos a realizar las puntas. Vamos a sacar un punto siguiente a donde introducimos el hilo y vamos a marcar y introducir la aguja más adelante haciendo una U alrededor encima de la línea base y la sacamos debajo de la línea base, un punto debajo o una ronda más abajo. Como puedes ver, no nos quedó en U, entonces lo que vamos a hacer es con la aguja pisar y jalar hacia atrás para que quede una V y lo vamos a introducir allí y sacamos donde vamos a hacer el siguiente punto o la siguiente figura. De esta forma. Ya hicimos esta, pasamos a la siguiente. Introducimos en el siguiente y sacamos debajo de la línea base para pisar la hebra y formar la U. Miren, vamos a pisarla para formar la U. Y vamos a sacarla en el siguiente. Y así vamos a ir rotando todos los extremos de nuestras X, de nuestra B, así de esta forma voy a ir pisando cada uno de los puntos o las X que voy realizando. Saco la aguja debajo de la línea base para ahí mismo introducir cuando pise la hebra. Jalamos hacia atrás y la pisamos para que nos quede la V. Y así voy a ir con esta otra, vamos a ir girando. Ahorita arreglamos el tejido porque al bordar pues a veces el relleno se nos distorsiona. Introducimos la aguja y arreglamos un poco el relleno ahorita. Me falta una punta. Me alcanzó la hebra, miren, con la aguja voy arreglando el relleno.
Me faltó solo esta punta. Así termino el copo de nieve. Dejamos 4 puntos. Se me acabó la hebra, así que voy a enhebrar más hebra. Aquí se me intenta enredar, pero lo voy a arreglar. ¿Listo? Ya. Voy a cortar la hebra. Mira, si nos ha quedado los copos, voy a dejar 4 puntos en el centro y paso a realizar el otro. Cosemos la pieza de arriba y terminamos nuestra esfera. Bueno, mis chicas, ya para terminar cosí esta pequeña pieza botón en la parte de arriba con el arito para colgar. Y así ha quedado nuestra esfera de Navidad. Espero la disfrutes, dejas muchas esferas para llenar todo tu árbol y te espero en el siguiente día de nuestro calendario de Adviento. No te lo pierdas. Bye bye.